Tomen sus lugares, tengan su Biblia. ¿Verdad? Vamos a ocuparnos en el capítulo 5 del libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a leer un versículo, el 16. Quiero tomarlo como base hoy. Efesios capítulo 5, versículo 16. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 16. El apóstol San Pablo escribió estas palabras y será una base para que el día de hoy hagamos una reflexión bíblica acerca de este contenido. Amén. Dice así en el capítulo 5, versículo 16 del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Vamos a volver a dar lectura a este versículo y si lo podemos aprender mejor. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ufule. Creo que esta palabra que escribió el apóstol Pablo describe la actualidad en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, la vida en sociedad, la situación de la iglesia y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Es un buen consejo del apóstol San Pablo cuando nos exhorta que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Y cuál es la razón por el cual, verdad, se aprovecha el tiempo? Es que los días son malos. Amén. Déjame aquí, vamos a entrar. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, los que hemos leído la palabra de Dios, vamos a encontrar 3 referencias bíblicas sobre la ciudad de Éfeso, sobre la iglesia de Éfeso. Tres citas bíblicas, las voy a mencionar, tal vez no las vamos a analizar todas. Vamos a encontrar esta carta del apóstol San Pablo se originó cuando él fundó una iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Esa narración se encuentra en Hechos capítulo 19. Amén. Es la primera referencia que vamos a encontrar cómo se fundó la iglesia en Éfeso. Amén. La siguiente referencia a Efesios es que a esa comunidad que el apóstol San Pablo fundó y organizó como creyentes, a ellos les escribió esta carta que acabamos de leer. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, siéntanse cómodos. Dios les bendiga. Así que el apóstol San Pablo a esa iglesia que fundó en Éfeso capítulo 19 que se menciona, a ellos les escribió esta carta que constan de 6 capítulos donde el apóstol da muchas instrucciones sobre la nueva vida cristiana. Pero hay otra referencia que a propósito el apóstol, esto ya no lo escribió Pablo. Fueron 30 años después de que el apóstol San Pablo, aproximadamente 30 años después de que Pablo le escribió la carta a los Efesios, el Señor se reveló a Juan el apóstol y le escribió una carta, un mensaje a la iglesia de Éfeso, pero eran ya 30 años después. Tomando en cuenta estos 3 pasajes bíblicos, ahí podemos encontrar el contenido real. ¿Cuál era el propósito que el apóstol, qué es lo que él pretendía enseñar a la iglesia de Éfeso? Y ahí es donde vamos a encontrar la explicación de estas cartas a la luz de los contenidos del propio apóstol San Pablo y del apóstol Juan. Amén. Déjame decirle, curiosamente,
La iglesia de Éfeso, ¿verdad?, aparece en las 7 iglesias de Asia. Cuando viene la visión y le explican, ¿verdad?, quiere decir que esa comunidad religiosa, esa comunidad de fe, fue una comunidad importante. Porque a veces debemos conocer el trasfondo histórico para entenderlo. Porque si no, no lo vamos a comprender y vamos a sacar fuera de contexto las enseñanzas bíblicas. Después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, sí, ese es un dato muy importante. Después de que el ejército romano invadiera Jerusalén y Roma impusiera, ¿verdad?, sus criterios totalmente en Jerusalén, destruyendo el centro religioso más importante para la historia del judaísmo. Fue un duro golpe al pueblo judío y también al pueblo cristiano, porque esa generación se le llamó judeocristianos. A ver, ¿quiénes son los judeocristianos? Son muchos judíos que creyeron en el cristianismo. Así quiere decir que el cristianismo del primer siglo, en su mayoría al principio, fueron judíos conversos. Ese fue el duro golpe contra el cristianismo, y a raíz del año 70, cuando se destruye el templo y Israel sale a migrar fuera, y las comunidades cristianas salen hacia diferentes partes, como lo narra el libro de los Hechos, Asia Menor se convirtió como la nueva capital. Asia Menor se convirtió como el centro de refugio más importante del cristianismo. Hombres como el apóstol San Juan estuvo en Éfeso. Es más, históricamente se puede probar que Juan, quien Jesús mismo le recomendó a su madre, llevó a María a Asia Menor, a la ciudad de Éfeso, y ahí se empezaron a destacar muchos creyentes desde esa región. Es más, se tiene información que Timoteo, que era discípulo de San Pablo, fue pastor en la comunidad de Éfeso. Cuando el apóstol San Pablo escribió su primera epístola a Timoteo, ¿sí?, que ya lo hemos explicado, que la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo, Pablo lo escribió en aquella casa que rentó el gobierno, donde lo tuvo arraigado por 2 años. Porque a veces tenemos la idea de que Pablo lo encarcelaron. No, Pablo gozó de muchos privilegios, y uno de ellos fue que el gobierno de Nerón sí dictó arraigo domiciliario al apóstol San Pablo. ¿Qué quiere decir? Se le permitió estar en una casa rentada, sin derecho de salir. El libro de los Hechos narra, al final del libro de los Hechos narra que desde una casa Pablo recibía a los creyentes. Pablo escuchaba a los creyentes, y muchos cristianos que Pablo evangelizó en sus viajes misioneros viajaron a la ciudad de Roma para visitar al apóstol en aquella casa que se menciona en el último capítulo del libro de los Hechos. En el penúltimo versículo donde termina el libro de los Hechos, se menciona la casa de donde Pablo estaba. Desde esa casa el apóstol Pablo escribió varias cartas, y entre ellas la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, conocidos como las epístolas de la cárcel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el apóstol ya años más tarde, cuando el gobierno toma represalias contra él, ¿verdad?, más bien sería que los judíos estaban en contra de él, lo acusaron de profanar el templo sagrado de Jerusalén, lo acusaron de dividir la nación. Pero Pablo tenía una ventaja: él era ciudadano romano, tenía doble ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Qué interesante que la doble ciudadanía no es de ahora. La doble ciudadanía se ha dado en diferentes partes del tiempo,
Y el apóstol Pablo, en el gobierno romano, se podía tener inclusive la ciudadanía romana y aún ser parte de una legislación de un pueblo distinto. Así que el apóstol Pablo era judío por su madre, por su padre era un griego y aparte tenía la ciudadanía romana. Qué interesante. Por eso él casi todos sus escritos, Pablo los escribió en lengua griega. Así que Pablo hablaba el griego y lo escribía. También Pablo hablaba latín porque era romano. Y Pablo conocía el hebreo y hablaba hebreo y escribía hebreo porque sus maestros fueron rabinos judíos. Entonces, el apóstol Pablo fue un hombre instruido en la ley de Dios. Un hombre preparado que pudo explicar la ley de Dios en su generación. Y por eso es que hasta hoy tenemos su influencia y su carta, lo estamos leyendo aquí. Por eso vale la pena leerlo. Cuando Asia se convierte en un punto religioso importante, ¿verdad? Acuérdate que el templo de Diana, le doy este dato para que nos vayamos ubicando en el contexto del libro. Diana es nombre romano. Diana es parte de la deidad romana. Los griegos lo conocían diferente. A la misma diosa Diana en el concepto griego se llamaba Artemisa. ¿Y cuál era la influencia de que porque el gobierno romano tenía control aún en esa región, ¿verdad? El gobierno de aquel tiempo, el imperio de aquel tiempo, apoyaron la construcción del templo, el famoso templo de la diosa Diana, considerado en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Quiere decir, no era cualquier cosa. Si hoy hablamos de la Basílica de San Pedro en Roma, estamos hablando de un símbolo del catolicismo. Si hablamos de la Basílica de Guadalupe en México, están hablando de un símbolo religioso importante para una nación. Igual sucedió en los tiempos de la predicación apostólica, que Asia se convirtió el punto central y desde ahí operaron. Uno, ¿por qué se fueron allá? Porque los judíos habían tomado resolución que la persecución fue duro contra el cristianismo y contra aquellos que eran judíos y que creyeron en Cristo fueron perseguidos. Y aparte de que el gobierno romano vio a los cristianos como un peligro. ¿Por qué era un peligro el cristianismo? Porque el cristianismo siempre habla de una moral sana. Amén. Dile que te lado, el cristianismo habla de una moral sana. Toda moral que esté fuera del orden bíblico, la Escritura no le llama sano. Hoy estamos viviendo exactamente eso. Por eso es bueno, vuelve a resaltar, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe qué? Viene una reforma en nuestro país, en el ámbito religioso. Ya los maestros por lo menos ya tienen una idea de cómo está su reforma, pero ahora los religiosos vamos a tener una reforma. ¿Sabe qué incluye la reforma? Adiós derechos humanos. Ya no habrá derechos humanos en la próxima reforma que México va a acordar en los próximos meses. Solo será derechos humanos para los matrimonios de homosexuales. Solo será derecho humano para las mujeres que se casen con mujeres. Las escuelas van a cambiar, van a empezar a enseñar homosexualismo, lesbianismo a los niños de los kinders. Van a cambiar el plan. Y este es un problema que viene y que ya los senadores de la República ya lo aceptaron. A ver, vamos a ver qué día Chiapas va a firmar. Ya Yucatán también ya lo aceptó. ¿Sí? Y entonces van a empezar. Viene un cambio de reforma en el ámbito religioso importante. Ya cambiarán el artículo 1 de la Constitución cuando dice, se entiende por discriminación aquellos, ¿verdad?, que contravienen la etnia, ¿verdad?,
los sistemas laborales,